Batman es un personaje con 1.000.000 de adaptaciones fílmicas, tanto así que cada generación tiene un Batman distinto que marcó su niñez. Con esto sabido, es obvio decir que ha habido una cantidad enorme de proyectos fílmicos del encapotado que nunca se llevaron a cabo. Los casos más destacados son la versión con un toque de espías de los 60 a los James Bond protagonizada por Bill Murray, la tercera parte de la saga de Tim Burton, la secuela de Batman y Robin o la que nos reúne en esta ocasión, la controversial versión de Darren Aronofsky, quien tenía una mirada tan extrema de personaje que deja en pañales a las propuestas por Burton o Snyder. Acompáñenme entonces en este nuevo episodio de Lo que nunca fue. En esta ocasión ahondaremos en la historia de la versión más perturbadora y violenta jamás propuesta de Batman. Con el fracaso tanto en taquilla como en crítica que fue ese comercial de juguetes alargado llamado Batman y Robin, Warner la tenía realmente complicada para volver a hacer que la gente volviera a confiar en una adaptación live action de Caballero de la Noche. Joel Schumacher estaba sumamente arrepentido por el nefasto trabajo que hizo con su película y sintió que le debía a los fanáticos de Batman la película perfecta del personaje. Es así que en 1998, el director le propuso al estudio hacer una adaptación de Batman, Año 1, que era su cómic favorito del personaje. Warner aceptó encantado la propuesta, pero lo quitaron a él del medio y se pusieron a buscar un director que no les volviese a arruinar sus franquicias. La empresa decidió acudir al cineasta independiente Darren Aronofsky, que por esas fechas andaba perturbando a la gente con su Cintapi. El director le propuso hacer al estudio una adaptación del cómic El regreso del Caballero Oscuro, que tendría a Clint Eastwood de protagonista y estaría rodada en Tokio para ambientar Ciudad Gótica. El estudio sin embargo, logró convencerlo para que se encargue de una adaptación de Año 1. Aronofsky se iría a rodar Requiem por un sueño, tiempo en el que el estudio decidió probar otras propuestas como un live action de Batman Beyond o una nueva adaptación del regreso del Caballero Oscuro, pero esta vez dirigida por Schumacher, que se negaba a rendirse en volver a dirigir otra película de Batman. Ambos proyectos se desmoronaron, y quizás para bien. En fin, Aronofsky volvió después de completar su película y oficialmente firmó en septiembre del 2000. Trajo a Frank Miller, el autor del TVO original, para que lo ayudase a escribir el guión, ya que los dos ya habían colaborado previamente con una película del cómic Ronin que nunca llegó a ningún lado. Esta película tomaría de inspiración a películas sórdidas de los 70 como Taxi Driver, The French Connection, Serpico y Death Wish. Según declaraciones de Frank Miller, esta experiencia fue bastante particular, ya que era la primera vez que trabajaba con una persona que tenía una versión de Batman mucho más oscura que la suya. Y sabiendo que Miller, que siempre se ha caracterizado por ser el que tiene la visión más violenta y radical del personaje, diga que hay otro tipo que iba aún más lejos que él, ya nos da una idea de la versión que nos ofrecerían. Aunque no hubo un casting, varios actores se sintieron interesados en encarnar esta radical versión del Caballero de la Noche, entre los que se encontraban Christian Bale, Val Kilmer, Ben Affleck y Keanu Reeves. Sin embargo, tanto Aronofsky como Warner ya tenían candidatos para quedarse con el papel. Aronofsky quería a Joaquin Phoenix como su Bruce Wayne, mientras que el estudio quería a Freddie Prinze Jr., ya que era un actor muy popular durante la década de los 2000. Esta disputa por ver quién se quedaría con el manto del murciélago quedó rápidamente olvidada cuando el estudio leyó el guión, el verdadero causante del que el proyecto se desmoronara. El guión empieza en una noche lluviosa en la habitación de Bruce Wayne, donde este se despierta gritando a todo pulmón por una pesadilla que tuvo. El guión no nos dice que soñó, pero nosotros, los fans del personaje, ya lo intuimos. Al día siguiente, un hombre afroamericano llamado Pequeño Al, que es básicamente una reinvención de Alfred, ingresa al taller mecánico de Bruce Wayne. Sí, mis amigos, les dije que Aronofsky iba a tomarse muchas libertades con nuestro encapotado.
En fin, esta versión de Bruce no es el clásico millonario que podría comprar un país entero si quisiera, es todo lo contrario, vive en un taller mecánico de los barrios bajos de Gótica reparando coches. Ya que cuando sucedió el asesinato de sus padres, Bruce huyó de la escena del crimen hacia los barrios bajos de Gótica, donde fue encontrado por el padre de pequeño Al, que lo cuidó como si fuese su hijo. Esta versión de Bruce está mucho más traumada con la muerte de sus padres que su versión clásica, pues tiene problemas para dormir por el constante recuerdo de esa noche y problemas para controlar su ira. Pequeño al encontrarlo tan cansado y ojeroso, le recomienda que se tome unas vacaciones, pero Bruce no le hace caso. Aquí también, mediante un enfoque de cámara, se nos revela que Bruce vive al frente de un prostíbulo en donde trabaja Selina, que en esta versión sería afroamericana. Esa noche, dos policías corruptos llamados Flash y Campbell hablan con Chichi, el proxeneta de Selina y otras prostitutas. Estos le exigen a Chichi la paga semanal, pero este no tiene suficiente dinero para darles, así que Campbell le sugiere que les pague entregándoles a Selina para que se diviertan un rato con ella. Esta se niega, pues no recibirá ninguna paga por eso. Los policías se enfurecen y se marchan, no sin antes decirle a Chichi que no le volverán a dar una oportunidad igual. Chichi se enoja con Selina por haberlo dejado en ridículo y empieza a maltratarla. Bruce, que justo pasaba por allí, trata de intervenir, pero Selina le dice que huya, cosa que obedece. Bruce llega a su casa y comienza a golpear la pared hasta ensangrentarse los puños de la impotencia que siente. Acto seguido, escribe una carta a su padre. Y no es que Thomas Wayne estuviese vivo, sino que Bruce le escribía cartas al fantasma de su padre. Sí, este Batman estaba un poquito más loquito de lo usual. En la carta le confiesa que siente una gran ira en su interior que cada vez se va acrecentando y que tiene miedo de algún día explotar y hacer algo de lo que se arrepienta. Este recurso se usa en todo el guión como una forma en la que Bruce pueda exponer sus pensamientos al igual que en Año 1, pero con un giro de tuerca bastante siniestro. Al que se encontraba en el taller, ve a Bruce en ese estado de excitación y tratando de levantarle los ánimos, lo lleva a la oficina de su fallecido padre, donde saca una caja que le entrega a Bruce, diciéndole que un hombre antes de enfrentar sus demonios debe saber quién es, y que dentro de la caja, se encontraba su herencia. Bruce se niega a abrir la caja. Al lo comprende y le dice que la abra cuando esté listo. Esa misma noche, Bruce vuelve a soñar con la noche del asesinato de sus padres. Se despierta súbitamente, a su lado está la caja de madera, en un momento de coraje, se dispone a abrir la caja, pero unos ruidos provenientes de afuera llaman su atención. Un borracho Campbell, arroja latas de cerveza contra la ventana de la habitación de Selina, esta la abre. Campbell trata de convencerla para que pasen la noche juntos, pero Selina obviamente lo rechaza. Entonces el corrupto policía irrumpe por la fuerza en la habitación de la muchacha, esta trata de defenderse, pero lo único que consigue hacerle es clavarle sus uñas en la cara. Campbell la somete y cuando está a punto de, bueno, ya saben, un colérico Bruce interviene y apaliza sin contemplación a Campbell hasta dejarlo moribundo. Bruce hubiera seguido pegándole hasta la muerte si no fuera porque Selina lo noquea con un bate de cricket, ya que quería vengarse de Campbell de la manera más violenta y cruel posible sin que nadie la interrumpiese. Bruce se despierta horas más tarde, a su lado está el cadáver de Campbell con la cabeza completamente abollada, lo golpearon hasta la muerte. No tiene mucho tiempo para pensar lo que sucedió, ya que Chichi había llamado a la policía, que prácticamente estaban subiendo las escaleras, así que Bruce huye por la ventana, cayendo encima de unas bolsas de basura y vuelve al taller pasando completamente desapercibido. Si la presentación de Bruce descolocaba un poco al fan clásico, la del comisario Gordon es igual de controvertida. La primera escena con este personaje es una donde sentado en el inodoro, está a punto de volarse los sesos con su revólver, pero es incapaz de hacerlo tras escuchar a su esposa llamándolo para cenar. Sí, ni nuestro querido Shin tampoco se libraba de estar medio tocado de la cabeza, pues a diferencia de su contraparte del TVO, este no era un policía recién transferido a Gótica, sino que llevaba varios años en la ciudad, y a pesar de no ser un corrupto como el resto de sus compañeros del departamento de policía, el ambiente decadente de Gótica y la impotencia de no poder hacer nada para mejorar su ciudad lo hicieron caer en una grave crisis depresiva que lo lleva a tener intentos de suicidio. Estamos hablando del tipo que hizo películas como Requiem por un sueño, Pi, o El Cisne Negro, así que no se sorprendan. Gordon va con el comisionado Loe para solicitar un traslado a otra ciudad, pero este se lo niega, diciéndole que lo disciplinara para que aprenda las tradiciones del cuerpo policial y que si se niega a seguirlas, su esposa podría pagar por su desobediencia.
De esta forma Shin se marcha, completamente derrotado. Esa noche, vuelve a intentar suicidarse en el baño, pero se detiene al escuchar a su esposa Ann decirle que está embarazada. Esto de alguna forma le da a Shim el valor para seguir adelante y anteponerse a la corrupción de Gótica para que su hijo tenga un mejor lugar donde vivir. Unos días después, Gordon está desayunando en una cafetería cuando desde su radio policial anuncian que un paciente fugado de Arkham se ha atrincherado en un edificio con un bebé como rehén, diciendo además que los SWAT están en camino y que el comisionado Loeb se está encargando de la situación. Gordon sabe que la impulsividad y poca ética moral de Loeb solo ocasionarán una masacre, así que se dirige al lugar dispuesto a intervenir. Al llegar, ignora todas las órdenes directas de sus superiores y entra al lugar completamente desarmado. Siendo cauteloso y manipulando al inestable pistolero, Gordon logra noquearlo y salvar al bebé. Shim sale del lugar siendo ovacionado por la multitud. Los reporteros y las cámaras no tardan en llegar y le preguntan al heroico policía por qué desobedeció a sus superiores y no siguió los procedimientos normales del departamento. Gordon les responde que no le gusta lo que se considera normal en Gótica, que el crimen y la corrupción se han vuelto algo cotidiano y que él está harto de eso, por lo cual decide declararle la guerra al crimen y mirando a una de las cámaras, incita a los espectadores a hacer lo mismo. Bruce escucha este discurso desde el televisor del taller, entonces abre la caja de madera, revelando que lo que guardaba en su interior era un anillo de plata con las iniciales T&W de Thomas Wayne. Bruce sube a la azotea y gritando a los cuatro vientos, le dice a su padre que ahora sabe lo que debe hacer. Bruce decide entonces tomarse muy literal las palabras de Gordon y comenzar una guerra contra el crimen. Vistiéndose con una gabardina, un sombrero de ala ancha y usando el anillo de su padre, sale por la noche a apalizar ladrones, vendedores de drogas, pandilleros y todo tipo de escoria criminal, dejando la marca de las iniciales de su anillo en la carne de sus víctimas, que forman una imagen similar a la de un murciélago. Bruce llega a su casa al amanecer y por primera vez en años, duerme con una sonrisa en su rostro sin tener ninguna pesadilla. Definitivamente este Bruce Wayne es el típico loquito que cuando lo ves caminando hacia ti, cruzas la vereda. A la noche siguiente, Gordon y su esposa van a un restaurante lujoso a celebrar la hazaña de Shim. Su velada se enturbia un poco cuando Gordon ve cómo Loeb ingresa al recinto junto con Estrada, el capo mafioso de la ciudad. Gordon se retira del lugar enfurecido al ver que ni siquiera el comisionado se molesta en ocultar lo corrupto que es. Decide entonces que quizás acusando a Loeb con el alcalde pueda hacer algo. Al llegar a la oficina del alcalde, Gordon le cuenta todo lo que sabe sobre los negocios sucios de la policía, además de la conexión entre Loeb y Estrada, sugiriéndole que aprovechando la notoriedad que ha adquirido en los medios, convoquen una rueda de prensa para destapar todo. El alcalde le sugiere a Gordon mejor ser discretos y no llamar la atención mientras hacen su jugada, ya que teme por la seguridad de Gordon si todo se destapa de manera tan farandulera. Más tarde, nos enteramos que de hecho, el alcalde también estaba aliado con Loeb y le cuenta todo lo que le dijo Gordon, por lo cual el siniestro comisionado decide tomar cartas en el asunto. Igual que en el cómic, Gordon es apalizado en el estacionamiento a la salida del trabajo por Flash y otros policías armados con bates de béisbol, que lo dejan moribundo. Flash le dice que si sigue metiéndose en lo que no le incumbe, irán por su esposa. Bruce mientras tanto, trata de llevar su guerra a otra escala y decide ir a uno de los bares más peligrosos de la ciudad a molerse a golpes con la peor escoria criminal de la ciudad. Obviamente su estúpido plan fracasa y es superado en número fácilmente, viéndose obligado a atrincherarse en el baño. Recordando un equipo de química que tenía de niño, Bruce usa los objetos de limpieza para crear armas químicas con las que logra salir de la apretada situación, incendiando el establecimiento en el proceso. Al llegar a su taller, Bruce le escribe otra carta a su padre donde le dice que su decisión de ir a ese bar fue estúpida y que solo es alguien amateur con mucha suerte, por lo cual, si quiere seguir con su guerra, deberá conseguir un equipamiento más adecuado y aprender nuevas técnicas de combate. Bruce va a la biblioteca y se lleva libros de balística, de cómo usar armas arrojadizas, fabricación de explosivos y manuales de defensa personal. Además compra cuchillas de afeitar, botas de combate, binoculares y un equipo de hockey. Bruce sale a probar su equipamiento esa noche al luchar contra unos ladrones de auto, que se ríen de él al verlo con ese aspecto tan ridículo. Hockeyman logra vencerlos, pero termina desechando su traje al darse cuenta que lo ralentiza a la hora de la acción. De vuelta en su taller, Bruce sabe que los criminales son cobardes y supersticiosos y debe encontrar un disfraz que cause temor en sus corazones.
En vez de que un murciélago atraviese su ventana en respuesta a su interrogante, en la televisión pasan una nota sobre él, un justiciero que anda marcando criminales con el símbolo de un murciélago, por lo cual la prensa lo empieza a llamar Batman. Bruce ya sabe qué forma tomar y comienza a confeccionar su traje. Aprovechando el revuelo de Batman, Loeb le da el caso a Gordon para de esa forma mantenerlo ocupado y que se deje de meter en sus asuntos. Gordon, sin embargo, sigue en paralelo su investigación para juntar pruebas que puedan meter en prisión a Loeb. Jim empieza a visitar hospitales donde hay varias víctimas de Batman. Nota que estas personas no solo fueron apaleadas brutalmente, sino que también están psicológicamente quebradas, pues hay muchos que están en estado catatónico o con estrés postraumático. También visita al fiscal de distrito Harvey Dent, sospechando que él podría ser Batman. Irónicamente terminan entablando una amistad debido a que comparten códigos morales parecidos. Por último, va hacia el asilo Arkham para hablar con una psiquiatra para que le explique algo sobre la psique del perturbado vigilante. Aquí tenemos un pequeño cameo del Guasón siendo trasladado por unos guaridas. El camino de Bruce por convertirse en Batman casi cierra su círculo cuando por fin logra confeccionar la versión definitiva de su traje, y aunque el guión no ahonda mucho en los detalles de cómo luce, lo describe como imponente, terrible y espectacular. También usaría uno de Lincoln Continental de su taller para transformarlo en el Batimóvil, agregándole al capo un motor de autobús. Batman asalta varios almacenes de Estrada, liberando a las chicas que estaban encerradas y yendo posteriormente por el mismo mafioso, a quien tortura inyectándole un químico similar a la famosa droga de la verdad para que le diga todo lo que quiere saber. Estrada es encontrado desnudo y colgado de un mástil, la policía lo apresa, pero obviamente es liberado rápidamente a la mañana siguiente por órdenes de Loeb para así encubrir sus actos criminales. Mientras tanto, Pequeño Al entra al taller mecánico, solo para encontrar un rastro de sangre que lo conduce a un inconsciente Bruce, que ha quedado gravemente herido tras lo acontecido en la noche. Pequeño Al logra salvar a Bruce haciéndole una transfusión de sangre, ya que ambos convenientemente compartían el mismo tipo. Pequeño Al decide apoyar a Bruce en su lucha contra el crimen por más que sabe que lo que está haciendo es una locura. Esa noche, Batman, ya sabiendo que el verdadero causante de la corrupción en la ciudad es Loeb, lo observa a él y al alcalde conversando, enterándose que harán una fiesta en su mansión donde los principales cabecillas criminales asistirán. En la noche de la fiesta, Loeb recoge en la calle a una prostituta que no es más ni nada menos que Selina disfrazada, que se ha enterado de que el comisionado suele recoger chicas por esa zona. Planea robarle a Loeb algo de valor y conseguir el dinero suficiente para escapar de la ciudad. Loeb la deja en su cuarto mientras él asiste a la fiesta. Selina empieza a hurgar buscando algo que robar, pero es interrumpida por unos guardias. Es salvada por Batman, quien lanza una bomba por la ventana y le dice que se suba al Batimóvil. La explosión es atronadora e incendia media mansión. Loeb no tarda mucho en mandar a varios de sus hombres a perseguir al Batimóvil, pero este los evade fácilmente. Selina se excita viendo toda esta secuencia. Y con esto ya sabemos que este guión fue escrito por Miller. Batman esposa a Selina al auto y le dice que la llevará a la cárcel por el asesinato de Campbell, pero Selina, siendo una dominatrix experta en esposas, se libera fácilmente y escapa con el auto todavía en movimiento. Batman la persigue por los bosques hasta que por fin logra atraparla. Selina entonces le confiesa que ella no mató a Campbell, sino que fue Chichi ya que le debía dinero, pero que cuando trató de matarla para inculparla, su amiga Holly la salvó y ambas huyeron. Además, le confiesa saber que él es el hombre que la salvó de Campbell. Batman le pregunta cómo lo supo, y ella le dice que por su mirada valiente y masculina. Sí, mis niños, de la misma manera que Blake descubrió la identidad de Bruce en El Caballero de la Noche Asciende. De todos los elementos que Nolan pudo haber tomado prestados de este guión, escogió el peor. Batman deja marchar a Selina, esta deja en su auto unos papeles que encontró en el cuarto de Loeb, que son unos archivos de negocios turbios de Estrada y él. Con el asalto a su mansión, Loeb pone bajo presión a Gordon para que atrape a Batman, pasando este de estar solo, a tener a medio departamento trabajando en el caso con él dirigiéndolos. Mientras tanto, Pequeño Al lleva a Bruce a una sección del metro abandonada que su padre compró hace años, está conectada con todos los túneles de la ciudad, así que esta se transforma en una especie de baticueva para esta versión de Batman.
Batman encuentra a Gordon en un callejón y se acerca para pedir su ayuda, pero es rápidamente rodeado por varios policías ya que por alguna razón, Gordon ya sabía que el vigilante en algún momento trataría de contactarse con él, e ideó esta trampa para atraparlo. Batman escapa agarrando a Gordon de su chaqueta y arrojándolo contra los policías y logra huir hacia un piso de departamentos abandonado. Aquí sucede una escena casi idéntica a la del TVO donde tras que un helicóptero soltase una bomba incendiaria en el edificio, los SWAT entra por órdenes de Loeb con el objetivo de aniquilar a Batman, pero este a pesar de estar herido logra evadirlos y deshacerse de algunos de ellos. La diferencia es que en vez de atraer con ultrasonidos a una bandada de murciélagos para escapar, aquí Batman pone una bomba en un inodoro y se escabulle por el desagüe. Sí, es asqueroso, y la forma en la que lo describe Miller no ayuda. Más tarde, Gordon se da cuenta que Batman aprovechó el momento que lo agarró para deslizarle en los bolsillos de su chaqueta los archivos de Loeb, así que con la ayuda de Dent logra apresar a Estrada y poner a Loeb cada vez más contra las cuerdas. Mientras Bruce repara una moto en la Baticueva, pasan en la televisión una noticia sobre que las empresas Wayne siguen buscando a Bruce Wayne, que desapareció tras la noche del asesinato de sus padres. Pequeño Al trata de convencer a Bruce para que reclame su herencia, pero este se niega, ya que para él, esa parte de sí mismo murió en la noche que asesinaron a sus padres. Batman se escabulle en medio de la noche en el cuarto de Gordon para advertirle que Loeb está planeando algo en contra de él y Dent, pero antes que el detective pueda preguntarle algo, Batman ya ha desaparecido. Shin va a interrogar a Flash y tras darle la paliza de su vida al igual que en el cómic, el grandulón le revela que el objetivo era ir tras su esposa. Gordon vuelve a su apartamento en el momento justo cuando Loeb, acompañado de dos hombres, están a punto de meter a Anne en una camioneta. Gordon derriba a uno con su pistola, pero el coche logra huir con su esposa dentro. Para su suerte, Batman llega justo a tiempo y arroja su recién adquirida Batimoto contra la camioneta, haciéndola tambalearse y chocar. Loeb logra huir junto con Anne a un parque cercano. Batman y Gordon se encuentran y juntos deciden encarar de una vez por todas al corrupto comisionado. Loeb trata de usar a Anne como rehén, pero Batman le lanza uno de sus cuchillos a su cara, dejándolo ciego de un ojo. Mientras Gordon y su esposa se abrazan, Batman le marca a Loeb una seta en la frente. Gordon le dice que eso no se parece en nada a la marca del murciélago, a lo que Batman le responde que es el regalo para un niño que conoció hace mucho, haciendo una clara referencia a la película que fue a ver junto a sus padres la noche del asesinato, La marca del zorro. Batman huye de la escena antes de que venga la policía. Loeb y el alcalde son inculpados de varios casos de corrupción gracias a los archivos de Gordon y la presión de Harvey Dent. Bruce decide reclamar su herencia como sucesor de la fortuna de sus padres, usando como tapadera que estuvo estudiando en el extranjero durante varios años, algo que no me convence mucho ya que, bueno, vivió durante varios años en los barrios bajos de Gótica, alguien lo tendría que reconocer eventualmente, ¿no? En la entrada de la abandonada mansión Wayne, Bruce le agradece a su padre por haberlo guiado durante toda su búsqueda por encontrar un objetivo en su vida y quema todas las cartas que le escribió, desligándose completamente del pasado y encarando hacia su futuro como el vigilante Batman. La última escena es la de Selina ya transformada en Gatúbela, hurgando en la caja fuerte de un millonario, viendo en la tele la noticia de que Bruce Wayne ha sido encontrado, diciéndole que se volverán a encontrar muy pronto. La cara de los productores al leer este manuscrito no creo que haya sido muy agradable que digamos. El principal motivo de que rechazaran el guión fue porque la propuesta de Aronofsky era demasiado oscura y violenta, una película con clasificación R no sería comercialmente viable. Entonces a Darren se le ocurrió la idea de que podrían hacer dos películas separadas. Una sería la versión de año 1 que quería contar, que no requería mucho presupuesto y la segunda, una secuela con un tono más familiar. El estudio al ver que su propuesta podría salir mal si la primera era un fracaso en taquilla, rechazó la idea. De esa forma, el proyecto se canceló definitivamente en el 2002. Finalmente, en enero de 2003, Christopher Nolan fue contratado para hacerse cargo y el resultado fue Batman Inicia en 2005. Ok, sé que el resumen del guión puede ser bastante radical y más de un fan se sentirá con todo el derecho del mundo algo disgustado, pero sin embargo, la versión de Batman escrita por Aronofsky y Miller no la veo tan alejada de la de algunos autores contemporáneos como Morrison, Tom King o el mismo Batman de Miller en All Star Batman.
Quizás lo más oscuro del guión no es la trama en sí, ya que es la misma que la del cómic solo que con ligeras diferencias, sino por la personalidad de sus protagonistas y la versión de Ciudad Gótica que nos presentaba, que hacía ver a Sin Sitio el regreso del Caballero Oscuro, como meras historias infantiles. Para empezar, Bruce Wayne aquí era realmente un loco, un tipo profundamente traumado por la muerte de sus padres hasta el punto de tener arrebatos de ira y pequeños episodios de esquizofrenia, como las constantes cartas escritas a su padre. Su objetivo para convertirse en vigilante es más como una forma de terapia que porque verdaderamente se preocupe por su ciudad. Batman por su parte, es una curiosa mezcla entre el Batman de la Golden Age y el de Miller. Del primero saca su sentido del humor y su tendencia a usar armas químicas. Del segundo saca su brutalidad, su desprecio absoluto hacia los criminales y algo de su personalidad trastornada. Aunque algo que me chirria es que Bruce haya aprendido sus habilidades de combate y espionaje tan solo con leer libros, nunca nos explican cómo solo con la teoría pueda derribar a varios criminales sin mucha dificultad, pero con todo lo resaltante que tiene este personaje, ¿uno puede dejar pasar este detalle? Además era tan solo un borrador del guión, quiero creer que esos detalles se pulirían si el proyecto seguía adelante. Otra característica resaltante de esta versión del encapotado es hacerlo un vigilante más precario, un Batman del pueblo, por así decirlo. Una encarnación del personaje que se crió en los barrios bajos de Gótica y sabía lo que era vivir en la pobreza y que veía las injusticias y la inseguridad en carne propia en vez de verla a través de su lujosa mansión y sus privilegios económicos, justificando en parte su accionar y también haciendo fantasear a los espectadores de que podrían ser Batman sin una gran fortuna o los recursos de un millonario. En fin, aunque esta versión es una a la que no estamos acostumbrados, sigue manteniendo la esencia de Batman, que es ser un vigilante que aterra los corazones de los criminales y hará lo que sea para salvar a su ciudad. Además, el hecho de que respetasen su regla de no matar, es un detalle que ninguna versión de Batman se ha tomado la molestia de agregar sin olvidarla cuando les conviene. ¿O no, Christian Bale? James Gordon es bastante fiel a su contraparte del TVO, siendo un policía honesto que trata de luchar contra la corrupción del departamento tanto por el bien de su ciudad como el de su familia. Lo más resaltante sería la crisis suicida al principio de la película, pero esta no se explota demasiado y parece puesta solo para causar algo de shock. También desecharon su aventura con la agente Essen, algo que le daba al personaje un trasfondo más gris ya que no lo planteaban como un héroe perfecto. Aunque por la estructura del guión, tampoco había por dónde meter esta subtrama. Haciendo a un lado todos sus defectos, esta versión de Gordon de haberse llevado a cabo, hubiese sido la mejor representación del personaje en el cine. Selina no tendría muchos más cambios además de su color de piel, quizás que su personalidad luchadora recuerda un poco a la de las prostitutas de Sin City. Podría hablar de Loeb y su función como antagonista, pero no creo que él sea precisamente el villano principal de la cinta, el verdadero obstáculo para Batman y Gordon es Ciudad Gótica en sí misma. Batman Año 1 es en esencia una crítica social sin filtro que nos muestra los incontables fallos del sistema y cómo la avaricia humana corrompe a la justicia y las instituciones que supuestamente deberían velar por la seguridad de los ciudadanos, como es el caso del comisionado Loeb o el alcalde, que tienen una relación muy estrecha con las mafias y el narcotráfico. Por todas estas cosas, tiene sentido que hayan rechazado la visión de Aronofsky más allá de solo por el uso de lenguaje soez y la violencia. Habría sido una historia demasiado controversial en su tiempo, y más para un personaje como Batman, que es visto por las masas como un personaje para todo público. Es difícil saber cómo habría sido el producto final sin tener un guión más técnico, el montaje o la banda sonora, cosas que aunque no lo parezcan, son esenciales en la elaboración de una película. Pero leyendo el guión, podemos trazar un paralelismo con la estética que tendría años más tarde las adaptaciones de Sin City o la reciente Joker. En definitiva, y según declaraciones que ya mostré por parte del director, la estética visual sería una mezcla entre varias películas icónicas del género policíaco como Taxi Driver, Los Siete Pecados Capitales y El Sucio Harry, con pizcas de cómics oscuros como Sin City y Watchmen. Y sí, suena tan genial que duele no haber visto esto en pantalla. Parte de las ideas fueron recicladas por Miller para El Caballero de la Noche Contraataca y All Star Batman, donde el escritor nos presentaba una versión del personaje mucho más sádica, psicótica y fascista. En el campo del cine, otros directores han tomado algunas de sus ideas planteadas, como Zack Snyder en la nefasta Batman v Superman, donde Batman también marca a los criminales con el símbolo del murciélago.
Todd Phillips se basó en el guión de Aronofsky para crear su visión de una ciudad gótica sucia y derruida ambientada en los años 70 igual a la que se describía en el guión de Batman Año 1. Por último, la película de Batman dirigida por Matt Reeves también ha tomado varios de las propuestas de Darden, como el diseño del Batimóvil o la idea de representar a un Batman menos heroico. En fin, desgraciadamente no todas las ideas revolucionarias llegan a ver la luz del día, y eso es lo que ocurrió con esta adaptación. En el hipotético caso hubiera sido un éxito en taquilla, habría marcado un precedente difícil de ignorar, al igual que lo fue X-Men, o la trilogía de Batman de Nolan, que fue básicamente hacer películas de superhéroes más realistas. Aronofsky y Miller iniciaron de cierta forma y sin saberlo, la fórmula que los estudios usarían más adelante. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó no te olvides de darle like, suscribirte, apretar la campanita y seguirme en mis redes sociales. Tengo varios vídeos planeados con respecto a la temática de proyectos cancelados, como la adaptación de Spider-Man dirigida por James Cameron, así que si les interesan estos temas suscríbanse, pues casi que será la temática principal de mi canal por el momento. Eso fue todo, nos vemos en el próximo video mis niños, adiós.